Bueno, vamos a resolver el ejercicio de una boquilla de spray. Dice que genera un chorro plano y semicircular de agua de espesor delgado, tal como muestra la figura de abajo. Los flujos de entrada y salida son uniformes, ese es un dato que nos sirve. Flujo uniforme, es más, es una de nuestras hipótesis. Conocemos tanto la velocidad de entrada como el diámetro de entrada, ¿sí? Son datos, es decir, que terminamos conociendo al final del día el caudal, conocemos B1 y conocemos D1. Conocemos la presión que se mide en la entrada en este manómetro, nos dicen que es una presión absoluta de 150, nosotros trabajamos con manométrica, que nos queda en 50 kilopascales y aproximamos la presión ambiente a 100 kilopascales. Y nos piden calcular la fuerza en magnitud y en sentido que la boquilla ejerce sobre la tubería de alimentación, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tenemos un problema que parece sencillo, ¿sí? Pero tiene una complicación a la salida. Tenemos un flujo, si bien la velocidad es uniforme, tenemos un flujo semicircular. O sea, no es un conducto tan simple, no es tan simple al menos como la entrada, ¿sí? Es decir, que nosotros ahí en principio no conocemos la velocidad de salida, V2, que es la misma que va a estar en esta vista de la otra parte de la boquilla, pero conocemos las dimensiones de la salida, porque tenemos este radio y porque conocemos que el espesor E es de 1,5 milímetros. O sea, conocemos todo, salvo la velocidad V2. Y lo que nos pedía a nosotros es, bueno, la fuerza que ejerce sobre la boquilla. Este es un ejercicio que en principio puede parecer complejo, no es tan complejo. Nosotros vamos a dividirlo en dos partes, vamos a calcular primero la velocidad de 2. Para ello vamos a aplicar la conservación de la masa. Si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos dos incógnitas. Como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Ya les voy anticipando que una va a ser la conservación de la masa y la otra va a ser la conservación de la cantidad de movimiento lineal en la dirección X, ¿sí? ¿Por qué en la dirección X? Yo voy a hacer la interpretación ahora. ¿Por qué no nos interesa la dirección Y? Después van a tener ustedes como tarea chequearlo. Fíjense la dirección del flujo saliente. El flujo saliente tiene una dirección semicircunferencial y forma una circunferencia de un semicírculo, ¿sí? Bueno, esa circunferencia, todos los vectores velocidad, o sea, si yo por ejemplo agarro ese vectorcito velocidad que está acá, este V2, y lo descompongo, yo voy a tener un V2 que apunta para la derecha y un V2 que apunta para arriba, o sea, una componente que apunta a la derecha y una componente que apunta para arriba. Todas las componentes de velocidad, o sea, si yo mirase todos los diferenciales de área y las velocidades o el vector velocidad en todos esos diferenciales de área, vería que siempre apuntan a la derecha. No así la componente en Y. En la componente en Y, si yo analizo el mismo vector que está abajo, voy a tener la componente en X apunta hacia la derecha, pero la componente en Y apunta hacia abajo. O sea que estamos en presencia de un problema simétrico respecto a un eje horizontal. O sea, respecto a un eje horizontal, que andaría por acá, el eje horizontal más o menos, ¿sí? Tengo un problema simétrico. Eso quiere decir que todas las componentes verticales de la parte de arriba del semicírculo compensan las componentes verticales de la velocidad de la parte de abajo. Entonces no hay una fuerza resultante, porque al final del día el flujo es cero, ¿sí? Si ustedes plantean la ley de conservación, que eso va a ser tarea de ustedes, van a ver que eso tiene que darle cero a la reacción. Por eso solo la boquilla va a tener una reacción a la dirección X. Esto es algo que con la práctica uno puede darse cuenta de estos problemas. Si no, las mismas ecuaciones se lo van a decir, ¿sí? Pero vamos por partes. Comencemos primero definiendo las hipótesis. Flujo uniforme, flujo estacionario y flujo incompresible. Vamos a escribir nuestro volumen de control. Nuestro volumen de control, defino primero la entrada y la salida. Esta es la entrada 1. Y la salida obviamente va a ser circunferencial en toda la salida de la boquilla. 2. Y después, bueno, uno de los puntos.
El punto 1 lo elijo porque ahí conozco velocidad y presión, y el punto 2 lo elijo porque ahí también conozco la velocidad y sé de que esto descarga la atmósfera, entonces la presión P2 manométrica es 0. Bien, si miro la otra vista de la boquilla, el volumen de control hace algo así. ¿Sí? Entonces se ve control volume, control volume. Vamos a ir por parte, como les decía, vamos a calcular primero la conservación de la masa. Y vamos a hacerlo de dos formas. Primero, el primer objetivo del ejercicio es calcular V2. Para ello voy a aplicar conservación de la masa. Vamos a hacer dos formas distintas. El término de la entrada va a ser el mismo en la 2. Lo que voy a cambiar va a ser cómo soluciono la parte o el flujo saliente. Lo vamos a hacer primero sin hacer un integral y después lo vamos a hacer haciendo un integral. ¿Sí? En su forma más general, la ley de conservación de la masa dice que la variación en el tiempo de lo que ocurre en el volumen de control, ρ diferencial de volumen, más lo que ocurre en la superficie de control, no importa cuántas sean, tiene que ser 0. Por nuestra hipótesis 2 de flujo estacionario, esto es 0. Por nuestra hipótesis 2. Vamos a analizar por separado la entrada y la salida. ¿Sí? Entrada. El segundo término de la ecuación de conservación de la masa, que es un integral de superficie, voy a tener tantas integrales de superficie como superficie de control tenga. Entonces, si tengo una entrada y una salida, voy a tener una integral para la entrada y una integral para la salida. Vamos a resolver la integral de la superficie de control 1, digamos, de ρ V1 por diferencial de área 1, no es otra cosa que, si me vengo del volumen de control, no hay que olvidarse de anotar en el volumen de control, me estoy olvidando la presión, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a notar de que tiene una presión P1 manométrica. Pero el área de la superficie de control sabemos que es saliente y perpendicular. Vector velocidad está entrando, vector área está saliendo, nuestro producto punto es negativo. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos ρ por V1 por A1. ¿Por qué V1 por A1? Porque el flujo es uniforme. ¿Sí? No importa qué diferencial de área yo tome, voy a ver siempre el mismo vector velocidad. ¿Sí? Si yo miro de frente el conducto que está entrando, yo voy a tener vectores flujo que entran, lo voy a dibujar con una X y en azul, y voy a tener versor área que sale, que lo voy a dibujar en puntito y en rojo. Entonces no importa, si quieren lo podemos dibujar encima de los vectores para que quede más claro, no importa qué diferencial de área yo agarre, siempre va a ocurrir lo mismo. Eso es flujo uniforme. Entonces, al final del día, aunque yo haga un integral, porque podría ser un integral de área, el resultado va a ser V1 por A1. Donde no es tan directo es en la salida. Y vamos a resolver la salida de la forma 1. Forma 1, digamos. Para la forma 1 en la salida, salida 2, como les dije, teníamos un integral de la superficie de control del área 2, ρ, V2 diferencial de área. Esto es ρ, V2 por A2. ¿Por qué? La pregunta. Ya les anticipo que esto está bien. Supongamos que volvemos a nuestro volumen de control y yo voy a mirar ese diferencial de área que está ahí, de donde sale justo esa flechita. Voy a mirar este diferencial de área, pongámosle el primero 1, pongámosle este 2 y voy a mirar el diferencial de área de la flechita de abajo, que está a la misma altura, a la misma distancia que la de arriba. Veamos qué está pasando con cada uno de los vectores y de los versores. Si yo miro el N1, ¿yo qué tengo? Tengo un versor normal, perdón, tengo un diferencial de área que está así, tengo un versor normal N1, ¿y cómo es el vector velocidad? Como el vector velocidad es circunferencial, es decir, me está diciendo que el vector o que el flujo que sale de la boquilla se distribuye circunferencialmente, ¿no?, en todo ese semicírculo,
el vector velocidad tiene la misma dirección y el mismo sentido que el versor normal. Entonces, cuando yo haga el producto punto, ese producto punto va a ser negativo y simplemente va a ser V2 por ese diferencial de área. Vámonos a N2, el que habíamos tomado en el centro, justo sobre donde está el eje de simetría. Si vamos a N2, yo voy a tener el diferencial de área que hace N2 y el vector velocidad hacia dónde apunta. La misma dirección, V2, tal como estamos viendo acá. Y para el tercer elemento de área va a pasar lo mismo. Por eso el producto es V2 por A2. ¿Sí? No hay otra. Puedo darme cuenta de esa resolución, de esa respuesta, analizando cómo es el campo de fluido, cómo es la forma que tiene el vector velocidad y la forma que tiene el diferencial de área o el área por el que sale el flujo. Si yo reemplazo esto en la ecuación de conservación, me queda menos ρ V1 por A1. Ahora vemos quién es cada área. Igual, vamos a sacar el menos y ya lo dejamos como más, V2 por A2. Esto se va, y en consecuencia V2 es V1 A1 sobre A2. A1 es simple, es pi por el diámetro al cuadrado 1 sobre 4, el área del círculo. ¿Qué pasa con el área 2? El área 2 es un poquito más complicado. Si nosotros miramos el área 2, tenemos una semicircunferencia. Si yo la miro de frente, la miro de arriba mejor, miremos de arriba esto. Supongo que miro de arriba esto. ¿Sí? Yo sé que esto es el radio. ¿Cuánto es el perímetro? O sea, ¿cuánto va a ser el perímetro este? Yo debería, para calcular, acuérdense que acá tengo un espesor que es constante, ¿no? Vamos a hacerlo que sea más o menos constante. Ese espesor es constante. Entonces, ¿cómo será el cálculo de esa área? Va a ser base por altura. ¿Sí? Si yo agarraría ese semicírculo, lo tengo, si yo lo tengo así al semicírculo, ¿cierto? Lo tengo así al semicírculo, yo lo estiro, entonces simplemente va a ser base por altura. La base es la mitad del perímetro de una circunferencia completa. El perímetro de una circunferencia completa es 2pi por r. En este caso va a ser pi por r. O sea que el área 2 va a ser pi por r por el espesor. O sea que esto que está acá abajo va a ser pi por r por el espesor. O sea que la velocidad 2 es simplemente v1, los pi se van, por d1 al cuadrado sobre 4r por e. Fíjense que dimensionalmente está correcto, ¿sí? Acá tengo metro cuadrado, abajo tengo metro cuadrado, me queda metro sobre segundo. Este sería el valor de V2. Ese sería el valor de V2. Fíjense que acá no hicimos ninguna otra aseveración más que para calcular los vectores de velocidad y el área, más que observar cómo era el vector velocidad en los distintos puntos y cómo era el versor normal del área. Vamos a hacer ahora una integral. Vamos a pensarlo de otro lado y vamos a hacer una integral. Para eso lo llamo la forma 2 que tengo acá. Voy a calcular la misma integral, que es la integral de superficie en la salida, 2. Y voy a ver cómo es el diferencial de área. Esta es la boquilla, intenté dibujarla, fíjense que tiene un espesor constante. Y voy a tomar un diferencial de área genérico, por ejemplo este que está acá. Ese es mi diferencial de área genérico. Me llevo el diferencial de área genérico, que es este que está acá, que tiene un espesor constante, no se olviden, que tiene un radio y que voy a definirle un diferencial de θ. Eso que está ahí, si yo quisiese conocer este lado, que es lo que me interesa para poder conocer el diferencial de área, hacer base por altura, hacer lado por lado, ese lado L, cuando θ es muy chiquito y escribo trigonométricamente esto, me termina quedando que L es R por θ. Porque el seno de θ, cuando θ es chiquito, tiende a R. ¿Sí? Cuando θ pequeño.
Entonces, simplemente el diferencial de área va a ser ese R por diferencial de tita, porque acá estamos hablando de un diferencial, ¿sí? Por el espesor. ¿Bien? Fíjense que acá tuvimos que abstraer un poco más y dibujar los diferenciales. Ustedes se van a acostumbrar mucho a hacer a este lado, cuando tengan una geometría parecida, R por tita. O R por diferencial de tita, radio por el diferencial del ángulo. Capaz que cuando hicieron ejercicios de viscosidad ya lo hicieron así. Pero tienen que acordarse de dónde viene eso, ¿sí? Entonces, esto que está acá arriba, vamos a volver a naranja, va a quedar ρ por B2 por R por E por el diferencial de tita. Y como estoy trabajando en diferencial de tita, ¿cómo voy a plantear la integral? La integral va a ser de menos 90 grados, siempre y cuando estamos tomando nuestro eje 0 acá. De menos 90 grados a 90 grados. O lo que es lo mismo, en el caso de trabajar en radianes, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Esta integral que está acá es sencilla, la hagamos de última por separado, la hagamos rápido. Esto es tita, valuado en menos pi sobre 2 y en pi sobre 2. Y esto es pi sobre 2 menos pi sobre 2, que no es otra cosa que pi sobre 2 más pi sobre 2, o sea que esto es pi. O sea que esto que está acá abajo es ρ por B2 por R por E por pi. Lo mismo que obtuvimos acá. Si quieren, para que lo veamos mejor, reemplazamos y nos queda que B1 por pi por D1 al cuadrado sobre 4 tiene que ser igual a B2 por R por E por pi. Pi se va, o sea que B2 es B1 por D1 al cuadrado sobre 4R por E. Igual que antes. ¿Ok? Fíjense que hicimos dos cosas distintas. Perdón. Hicimos de dos maneras distintas. Una analizando sin hacer las integrales y analizando cómo era la forma del vector velocidad y el diferencial de área, y otra haciendo la integral. Es una integral sencilla, pero hay que darse cuenta, ¿sí? Todo esto gracias a la forma que tiene el sprite. Si el sprite tuviese un perfil de velocidad distinto, y bueno, ahí ya la cosa sería difícil, sería distinta, tendríamos que meter la forma que tiene el vector velocidad, que seguramente va a depender del ángulo, si fuese, en este caso, algo que varíe con el ángulo, bueno, y entrará en la integral. Pero ahí ya estaré obligado a hacer la integral, ¿sí? Supongan, no sé, que el sprite tiene más flujo en la parte de abajo que en la parte de arriba, no lo sé, ¿sí? Por algún motivo. Es una fuente ornamental y quiero que salga de esa manera. Pero al final del día lo que voy a hacer es resolver de esta manera la salida y meter la información de la velocidad adentro del integral, que va a tener alguna variación con tita probablemente. O voy a llevar yo a que tenga una variación con tita. Sí. Vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Si no les queda claro esto que hicimos, revéanlo. Revéanlo hasta donde vamos. Vamos a pasar a la otra parte del ejercicio, vámonos, 20 minutos. Donde en la segunda parte del ejercicio no nos va a quedar otra que resolver un integral. Entonces esto ya lo hicimos. No voy a sacar números, yo voy a dejar todo indicado de forma expresada, ¿sí? Simbólica. Vamos a plantear para sacar la fuerza, como ya les dije hace ratito, conservación. Escribir segunda parte, cálculo de fx, y eso lo hacemos aplicando la conservación del momento lineal en dirección y. ¿Por qué en dirección y? En dirección x, perdón. Bueno, ya dijimos de que en la dirección y se va a compensar, ¿sí? El flujo. Escribamos en su forma general la ley de conservación. La ley de conservación de la cantidad de movimiento dice que todas las fuerzas externas al volumen de control van a ser iguales a la variación que exista adentro del volumen de control de la cantidad de movimiento. El de volumen, recuerden que como estamos escribiendo en la dirección x, esto, perdón, también en la dirección x.
Trabajo con la componente de la velocidad en la dirección X. Si yo escribiese al vector velocidad de forma genérica como U, V y W, ¿no? Más la variación que existan en la superficie de control. Perdón, estoy comiendo el diferencial de tiempo. De ρ, U, V por diferencial de área. Ya hemos visto que como el problema es inestacionario, perdón, es estacionario, esto es 0, por la hipótesis que vimos hace rato, la hipótesis 2. O sea que solamente vamos a tener que resolver las integrales de las superficies de control. ¿Cuál es la única fuerza externa que está ocurriendo en el volumen de control? Es simplemente la reacción en X. O sea que esto que está acá solamente va a ser Rx. ¿Por qué? Porque a mí no me dan datos del peso de la cañería ni del volumen de la cañería. Entonces yo no voy a calcular el peso que hay adentro. Entonces en todo caso yo podría agregar a las hipótesis, como el siguiente, borremos esta parte, podría agregar a las hipótesis una más, que sería una cuarta hipótesis, cuatro, desprecio, masa o peso, peso del agua y cañería, o el spray, ¿sí? Entonces la única fuerza externa al volumen de control va a ser la de Rx. Y me estoy olvidando otra, la presión, ¿sí? La fuerza Rx será una fuerza de cuerpo y la fuerza de presión será una fuerza de superficie, que sabemos que es P1 manométrica por el área 1. Yo a Rx la voy a suponer positiva, o sea, voy a suponer que la reacción se está aplicando para allá, Rx. ¿Sí? Vamos a asumir de que va hacia la derecha, después que el resultado nos diga hacia dónde va. Bueno, analicemos la entrada y la salida de la superficie de control. Vamos a trabajar con la entrada. Entrada 1 es la integral en la superficie de control 1 de ρ U1 V1 diferencial de área. Y acá siempre tenemos que tener cuidado con los signos. Yo les recomiendo siempre resolver por separado este término. ¿Qué quiero decir resolver por separado? Definir el producto punto B1 por A1, diferencial de A1, que ya lo vimos arriba, cuando calculamos la masa, ya vimos que es B1 por A1, ¿sí? Y que el producto punto es negativo. Entonces yo resuelvo primero el producto punto y digo, bueno, esto ya es menos B1 por A1. ¿Y quién es U1? La componente de la velocidad o del vector velocidad en la dirección X. En este caso es B1, porque B1 va solo en la dirección X. Entonces yo puedo reemplazar esto que está acá y decir que esto es ρ, B1 al cuadrado, voy a poner el menos acá, A1. Y listo. Tengo la entrada. Vamos con la salida. La salida ahora va a ser un poquito más complicada. No mucho, pero un poquito más complicada. Salida 2. Integral de la superficie de control 2, ρ, U2, B2, diferencial de área. Y voy a hacer lo mismo. Voy a plantear por separado los vectores en el producto punto y U2. El producto punto B2 diferencial de área 2 ya lo hicimos. Lo hicimos para la conservación de la masa. Acá. Lo resolvimos acá, sin la densidad. O sea que el producto punto de B2 por el área 2 va a ser, acá podemos agregar, ya que estamos, 2, 2, va a ser B2 por R por E por el diferencial de tita. O sea, esto va a ser B2 por R por E diferencial de tita. Y es positivo porque tanto versor normal como vector velocidad siempre apuntan en la misma dirección. Es decir, son colineales y van en el mismo sentido. ¿Y U2 quién es? U2 ya no es solo B2, como era en U1. Si nosotros volvemos a los dibujitos, ¿se acuerdan que yo les hice
para puntos genéricos de que todos los vectores velocidades apuntaban hacia, en la componente X, apuntaban hacia la derecha, ¿sí? Salvo los que están justo en la punta, ¿sí? Los que están en la punta, los que están en el extremo superior y en el extremo inferior. O sea, que si yo defino a θ como un ángulo genérico en cada uno de los vectores velocidades, yo voy a decir de que para cada versor normal, perdón, para cada diferencial de área que yo tome, U2 es B2 por el coseno de θ. Positivo. ¿Por qué? Porque todos apuntan para la derecha. Todos apuntan para la derecha. ¿Ok? Bien. Vamos a resolver este integral. Esto va a quedar ρ por B2 al cuadrado por R por E, todo esto es constante, y adentro va a ir el coseno de θ por el diferencial de θ. ¿De dónde a dónde? Igual que antes, de menos 90 grados a 90 grados. Bueno, ese integral que está acá, este integral que está acá, no es otra cosa que la integral del coseno es el seno, o sea que esto es seno de θ valuado en menos pi sobre 2, pi sobre 2, ¿ok? Y esto que está acá no termina de ser otra cosa más que seno de pi sobre 2 menos el seno de menos pi sobre 2. ¿Se acuerdan el círculo con el que trabajábamos generalmente las entidades trigonométricas? ¿Se acuerdan de que si este es 0 grados, este es pi sobre 2, este es menos pi sobre 2? Esto es menos pi sobre 2, y esto tiene un valor de menos 1. Y esto acá es pi sobre 2 y tiene un valor de 1, el radio del círculo. Entonces, el seno de pi sobre 2 es 1. Y el seno de menos pi sobre 2 es menos 1. O sea que menos con menos es más, y esto es igual a 2. Entonces, la salida 2 va a terminar siendo ρ por b cuadrado por r por e por 2. Reemplazo en la ley de conservación y me va a quedar ρ menos ρ b1 a 1. Vamos a poner el... Vamos a completar, vamos a hacer el principio. Es b1 manométrico por a1 más rx igual a menos ρ b1 por a1 al cuadrado más ρ b2 al cuadrado r por e por 2. Creo que no me equivoqué en ninguna parte. Ok. Bien, fíjense que acá tenemos la ecuación completa. Entonces, Rx va a ser menos P1 manométrico por A1 más ρ, lo voy a sacar factor común, va a ser B2 al cuadrado, R por E por 2, menos B1 al cuadrado por A1. Y ese será el resultado. Fíjense que de acá conocemos absolutamente todo. Conocemos la presión manométrica, conocemos el área porque depende del diámetro 1, conocemos B2, conocemos R, conocemos E, conocemos B1, conocemos A2. ¿Sí? Me parece que este resultado va a dar negativo, o sea que en realidad la reacción va a ir hacia la izquierda y en consecuencia va a estar en tracción. ¿Sí? Eso sería si da negativo. Si diese positivo, quiere decir que asumimos bien la dirección de la reacción. Como tarea de ustedes,
Como tarea de ustedes tienen que calcular RI. ¿Es 0 RI o tiene valor? Ya hemos analizado que RI debería dar 0 por la simetría que tiene el problema. Pero, ¿qué les recomiendo yo? Hagan la ley de conservación, es decir, plantear conservación del momento lineal en dirección. ¿Sí? Este es un ejercicio muy completo. Es importante entender esta parte, esta es la parte más difícil. Mi recomendación es que siempre cuando apliquen conservación de la cantidad de movimiento lineal, y más si es un flujo o es una geometría compleja, resuelvan por separado el producto punto, como módulo de vector por módulo de vector por el coseno del ángulo. En este caso es sencillo, pero el coseno del ángulo fue el que me dio el signo negativo. Y aparte, fíjense quién es la componente de la velocidad en esa dirección. No se olviden de que las componentes de velocidad tienen signos. Si suponen todo positivo para la derecha, positivo, si va para la izquierda, negativo. En este caso, nada va para la izquierda. Cuando ustedes hagan en la dirección Y, bueno, en la dirección Y, cuando ustedes planteen la componente de la velocidad, en este caso ya no van a usar el coseno de tita como hicimos acá, van a usar el seno de tita. Y como van a integrar de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, van a ver que cuando integran de menos pi sobre 2 a 0, el signo va a ser negativo, que correspondería a las componentes de la velocidad que van hacia abajo. Y la integral de pi sobre 2, de 0 a pi sobre 2, que es la positiva, van a ser signos positivos, porque la componente de velocidad para arriba, es decir, la misma integral le va a dar el signo en ese caso. ¿Sí? Si plantean como vinimos haciendo los diferenciales de tita y el diferencial de área. ¿Sí? En ese caso van a tener que decir que B2 es B2, B2 chiquita es B2 grande, módulo de B2 por el seno de tita. Y la misma integral cuando lo hagan le van a dar los puntos en los cuales son negativas las componentes y los puntos en los cuales son positivas. Y eso va a hacer que se equipare pi de 0. Pero siempre está bueno hacerlo para confirmar eso que uno piensa y eso que uno deduce.